Bienvenidos a La Voz Senior, ese espacio donde hablamos sin tapujos de lo que realmente nos importa a nuestra edad. Hoy abordaremos un tema que quizás muchos habéis considerado en silencio: compartir vuestra vivienda alquilando una habitación. Una opción que, aunque pueda sonar más propia de estudiantes o jóvenes, está ganando popularidad entre personas de nuestra generación. Y es que la realidad económica a veces nos lleva a considerar alternativas que nunca imaginamos. Las pensiones que no llegan a fin de mes, los gastos médicos inesperados, el deseo de ayudar económicamente a hijos o nietos. Son muchas las razones por las que, de repente, esa cacha grande que nos quedó tras la marcha de los hijos puede convertirse en un recurso valioso. ¿Os habéis encontrado alguna vez mirando vuestras habitaciones vacías y pensando en todo ese espacio desaprovechado? ¿O quizás revisando facturas y calculando cómo estirar la pensión un poco más? Si es así, este tema os resultará especialmente interesante. Durante un taller sobre economía doméstica para mayores en el centro cívico del barrio, surgió precisamente esta cuestión. Pilar, una viuda de 73 años, compartió tímidamente que llevaba 3 meses alquilando una habitación a una estudiante de medicina. Al principio mis hijos pensaron que me había vuelto loca, confesó entre risas. Pero ahora están encantados porque, además de la ayuda económica, saben que no estoy sola en casa. Y es que el aspecto económico, aunque importante, no es el único beneficio de compartir vivienda a nuestra edad. La compañía, la seguridad de tener a alguien cerca en caso de emergencia, incluso la sensación de utilidad al poder ofrecer un hogar a quien lo necesita. Son ventajas que van más allá del dinero y que merecen ser consideradas. Sin embargo, no todo son facilidades. Compartir espacio después de años o incluso décadas de vivir solos o en familia requiere adaptación, flexibilidad y, sobre todo, una cuidadosa selección de con quién vamos a convivir. Hoy analizaremos los pros y contras, los aspectos legales a tener en cuenta, y daremos consejos prácticos para quienes estéis valorando esta posibilidad. En una encuesta realizada por la asociación Hogares Compartidos, los datos revelan una tendencia creciente. En los últimos 5 años, el número de personas mayores de 65 años que comparten vivienda ha aumentado un 40%. Ya no se trata de casos aislados, explica Carmen Rodríguez, presidenta de la asociación. Estamos ante un fenómeno social que responde tanto a necesidades económicas como emocionales. Comencemos analizando las ventajas económicas, que suelen ser el principal motor de esta decisión. Dependiendo de la zona, alquilar una habitación puede suponer un ingreso adicional de entre 300 y 600 euros mensuales. Una cantidad que, sumada a la pensión, puede marcar una diferencia sustancial en la calidad de vida. La experiencia de Joaquín, un jubilado de 78 años que trabajó como fontanero toda su vida, ilustra perfectamente esta situación. Con mi pensión cubría lo básico, pero cualquier gasto extra, unas gafas nuevas, una avería en casa desequilibraba completamente mi economía, explica. Desde que alquilo 2 habitaciones a trabajadores sanitarios del hospital cercano, no solo vivo más desahogado, sino que he podido empezar a ahorrar un pequeño colchón para imprevistos. Además del ingreso directo del alquiler, compartir gastos como la luz, el agua, internet o incluso la compra reduce significativamente el coste de mantener una vivienda. En tiempos donde las facturas no dejan de subir, dividir estos gastos puede suponer un alivio considerable. Así lo confirma un estudio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que estima que los gastos fijos de mantener una vivienda pueden reducirse hasta en un 30% cuando se comparten. Es matemática simple, afirma el economista Antonio Vega. Los gastos fijos como la calefacción apenas aumentan por tener una persona más en casa, pero al dividirlos, disminuyen para cada uno. Y oye, si estas reflexiones te están resultando útiles, no olvides suscribirte a este canal.
Aquí abordamos temas prácticos que afectan a nuestro día a día, con información clara y sin rodeos, como esas conversaciones de sobremesa donde se habla de lo que realmente importa. Pasando a las ventajas no económicas, la compañía destaca como un factor determinante. La soledad no deseada es una realidad para muchos mayores, y tener a alguien con quien intercambiar unas palabras al final del día puede mejorar enormemente el bienestar emocional. El testimonio de Elena, una profesora jubilada de 71 años que vive en Madrid, refleja esta dimensión. Cuando enviudé hace 5 años, la casa se convirtió en un espacio demasiado silencioso. Mis hijos viven en otras ciudades y aunque tengo amigas, las noches y los fines de semana se hacían eternos. Ahora comparto piso con Ana, una funcionaria de 45 años, y aunque cada una hace su vida, esa presencia, las pequeñas charlas sobre el día a día, han transformado mi estado de ánimo. La seguridad es otro aspecto fundamental. Saber que hay alguien que notaría si nos encontramos mal, que podría llamar a emergencias si fuera necesario, o simplemente que hay movimiento en la casa que disuade a posibles intrusos, proporciona una tranquilidad difícil de valorar en términos económicos. Durante un debate sobre alternativas habitacionales para mayores, la psicóloga Laura Martín señaló que el miedo a sufrir un accidente y que nadie se dé cuenta es una de las principales preocupaciones de las personas que viven solas a partir de cierta edad. Compartir vivienda reduce significativamente esa ansiedad y permite seguir viviendo de forma independiente pero con una red de seguridad. Tampoco podemos ignorar el enriquecimiento personal que supone la convivencia intergeneracional. Aprender de otras generaciones, mantenernos al día de nuevas tecnologías o simplemente tener perspectivas diferentes pueden ser estímulos mentales muy valiosos. Este aspecto lo destaca a menudo Fernando, un jubilado de 80 años que lleva 5 compartiendo su casa con estudiantes internacionales. Tengo 3 habitaciones y cada año recibo estudiantes de distintos países. Me mantienen joven mentalmente, me enseñan palabras en sus idiomas, me cuentan cómo es la vida en sus países. Es como viajar sin salir de casa, afirma con entusiasmo. Ahora bien, seamos realistas, compartir casa no es ideal para todo el mundo ni está exento de dificultades. Vamos a analizar también los inconvenientes para que podáis tomar una decisión informada. La pérdida de privacidad es quizás el obstáculo más evidente. Después de años disfrutando de nuestro espacio, tener que compartir zonas comunes como la cocina o el salón puede resultar incómodo al principio. Baños, ruidos, horarios diferentes. Son aspectos de la convivencia que requieren adaptación. El testimonio de Dolores, una viuda de 76 años que probó la experiencia y decidió no continuarla, ofrece esta perspectiva. Alquilé una habitación a una chica encantadora, no tengo ninguna queja de ella. Pero me di cuenta de que valoraba demasiado mi privacidad. Cosas tan simples como ver la televisión en pijama en el salón o no tener que coordinar horarios de baño. Para mí, la tranquilidad que me daba esa libertad valía más que el dinero extra. También hay que considerar los posibles conflictos de convivencia. Diferentes hábitos de limpieza, visitas, ruidos o incluso el uso de la calefacción pueden generar tensiones si no se establecen normas claras desde el principio. Una anécdota que ilustra estos desafíos la compartió Ramón, un jubilado de 75 años, durante una reunión de la Asociación de Vecinos. Mi inquilino era un chico muy educado, pero tenía la costumbre de ducharse a las 6 de la mañana con música. El primer mes apenas dormí. Finalmente hablamos y llegamos a un acuerdo. Se ducharía por la noche o usaría auriculares. Un problema tan simple casi arruina la experiencia. Las cuestiones legales y fiscales también deben tenerse muy en cuenta. Los ingresos por alquiler deben declararse a Hacienda, lo que puede afectar a nuestra declaración de la renta e incluso, en algunos casos, a ciertas ayudas o subsidios. El asesor fiscal Pedro Gómez advierte sobre este punto en sus charlas para mayores.
muchas personas no son conscientes de que ingresos no declarados pueden suponer multas importantes. Además, en el caso de recibir complementos a mínimos en la pensión o determinadas ayudas sociales, estos ingresos extra podrían reducir o eliminar ese derecho. Es fundamental informarse bien antes de tomar la decisión. Otro aspecto legal a considerar es el tipo de contrato que establecemos. Un contrato de alquiler de habitación no es lo mismo que un contrato de alquiler de vivienda completa, y ofrece menos protección al inquilino pero más flexibilidad al propietario. La abogada especializada en derecho inmobiliario, Marta Sánchez, explica esta diferencia. En el alquiler de habitación, regulado por el Código Civil y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos, el propietario puede establecer plazos más cortos y tiene más facilidad para resolver el contrato si la convivencia no funciona. Es importante que ambas partes entiendan bien qué están firmando. También hay que considerar el impacto que esta decisión puede tener en nuestra familia. A veces, los hijos pueden sentirse incómodos con la idea de que un extraño viva con sus padres, o incluso interpretarlo como una señal de que ellos no están proporcionando suficiente apoyo. La experiencia de Consuelo, una viuda de 82 años, refleja esta situación. Cuando comenté a mis hijos que estaba pensando en alquilar una habitación, se sintieron casi ofendidos. Me dijeron que si necesitaba dinero me lo dieran ellos. Tuve que explicarles que no se trataba solo de dinero, sino también de compañía, de sentirme útil ofreciendo mi espacio a alguien que lo necesita. Si te encuentras en una situación similar, quizás ayude a invitar a tus familiares a participar en el proceso de selección del inquilino, o establecer un periodo de prueba para que todos se sientan más seguros con la decisión. Un aspecto que rara vez se menciona pero que puede ser significativo es el desgaste adicional que sufre la vivienda. Más personas significan más uso de instalaciones, electrodomésticos, mobiliario, lo que puede traducirse en mayores costos de mantenimiento a largo plazo. El testimonio de Carlos, un jubilado que lleva 3 años alquilando habitaciones, aporta esta perspectiva práctica. He tenido que cambiar la lavadora y el frigorífico antes de lo previsto por el uso intensivo. Son gastos que no había contemplado inicialmente y que reducen un poco el beneficio económico. Entonces, ¿cómo decidir si es la opción adecuada para ti? Aquí van algunas preguntas que deberías hacerte. ¿Realmente necesito el ingreso extra o existen alternativas menos invasivas? ¿Disfruto de la compañía o valoro más mi privacidad y rutinas establecidas? Mi vivienda permite una convivencia cómoda, baños suficientes, espacios diferenciados. ¿Estoy dispuesto a adaptar algunas de mis costumbres por el bien de la convivencia? ¿Puedo manejar posibles conflictos de forma asertiva o me generaría demasiado estrés? La respuesta sincera a estas preguntas puede darte una buena orientación sobre si deberías considerar seriamente esta opción. Ahora bien, si decides seguir adelante, vamos a ver algunas recomendaciones para que la experiencia sea lo más positiva posible. En primer lugar, la selección del inquilino es absolutamente crucial. No se trata solo de encontrar a alguien que pueda pagar, sino a alguien con quien puedas convivir armoniosamente. La experiencia de Victoria, una jubilada de 68 años que ha alquilado habitaciones con éxito durante 5 años, ofrece algunos consejos prácticos. Siempre hago al menos 2 entrevistas antes de decidir. En la primera hablo de cuestiones prácticas, horarios, uso de espacios comunes, normas básicas. En la segunda, intento conocer más a la persona, sus aficiones, estilo de vida, planes a futuro. Es importante sentir cierta conexión, una intuición de que la convivencia puede funcionar. Algunas plataformas especializadas como Convive o Hogares Compartidos facilitan estos encuentros, realizando un trabajo previo de selección y compatibilidad. A diferencia de portales generales de alquiler, estas entidades tienen en cuenta factores como la personalidad, intereses y hábitos para sugerir emparejamientos más adecuados.
Una vez seleccionado el inquilino, es fundamental establecer normas claras desde el principio. Un documento escrito, aunque no tenga valor legal, puede ayudar a evitar malentendidos sobre aspectos como uso de espacios comunes, cocina, salón, baño, horarios, especialmente para ducha, lavadora o actividades ruidosas, política de visita, reparto de gastos, limpieza de zonas comunes, uso de elementos como calefacción, aire acondicionado, etc. La claridad inicial previene muchos problemas posteriores, como destaca Manuel, que ha compartido su piso con diferentes personas durante los últimos 7 años. Al principio me daba reparo ser tan explícito con las normas, me parecía poco acogedor. Pero con el tiempo he aprendido que es justo lo contrario. Cuando las expectativas están claras desde el principio, todos nos sentimos más cómodos y la convivencia fluye mejor. También es aconsejable establecer un periodo de prueba, de 1 o 2 meses, durante el cual ambas partes puedan evaluar si el arreglo funciona para ellos sin compromisos a largo plazo. Esta fue la estrategia que siguió Rosario, una profesora jubilada. Acordamos un mes de prueba con un contrato temporal. Fue un acierto porque nos permitió a ambas comprobar que la convivencia funcionaba antes de comprometernos por más tiempo. Ya llevamos 2 años juntas y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. En cuanto a los aspectos legales, es muy recomendable contar con asesoramiento profesional para el contrato y la declaración de ingresos. Un gestor o asesor fiscal puede ahorrarnos muchos problemas futuros y el coste suele compensar con la tranquilidad que proporciona. Durante un seminario sobre aspectos legales del alquiler, el notario José Luis Martínez insistía en este punto. Muchas veces veo personas mayores que, por ahorrar el coste de un asesoramiento inicial, acaban teniendo problemas mucho más costosos. Un buen contrato protege a ambas partes y previene la mayoría de los conflictos. Otro consejo práctico es adaptar físicamente la vivienda para la nueva situación. Si es posible, considerar cerraduras en las habitaciones para garantizar la privacidad, reorganizar espacios en la cocina o el baño para que cada uno tenga su lugar, o incluso pequeñas modificaciones como instalar una segunda ducha si el presupuesto lo permite. La experiencia de Ángel, un viudo de 79 años que comparte su casa con un profesor de instituto, demuestra cómo estos pequeños cambios pueden marcar la diferencia. Convertí un pequeño trastero en un segundo baño básico, solo con lavabo y ducha. Fue una inversión que se amortizó rápidamente en términos de comodidad para ambos. Y un último consejo que puede parecer obvio pero que muchos olvidan: reserva tiempo y espacio para ti mismo. Compartir vivienda no significa estar siempre disponible o renunciar a tu intimidad. Esta reflexión la compartió sabiamente Julia, una jubilada de 75 años que lleva 3 compartiendo piso. Al principio me sentía casi obligada a hacer compañía a mi inquilina, a cenar juntas cada noche, a conversar. Hasta que entendí que ambas necesitábamos nuestro espacio. Ahora tenemos algunas actividades compartidas, como un café los domingos por la mañana, pero respetamos mucho los espacios individuales. Paradójicamente, esta distancia ha hecho que nuestra relación sea más auténtica y agradable. Así que ya veis, amigos. Compartir vivienda a nuestra edad tiene ventajas e inconvenientes que debemos sopesar cuidadosamente según nuestra situación personal. No es una decisión que deba tomarse a la ligera, pero tampoco es tan complicada como puede parecer inicialmente si nos preparamos adecuadamente. Ya sea por necesidad económica o por deseo de compañía, esta opción está ahí para quienes la consideren adecuada. Y como tantas cosas en la vida, el éxito depende en gran medida de nuestra actitud, nuestra capacidad de adaptación y nuestra voluntad de comunicarnos abiertamente. Gracias por acompañarme hoy en esta reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo, con más conversaciones sobre esas cosas que importan cuando ya hemos recorrido un buen trecho del camino. Hasta pronto, amigos.